Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde sus farmacias y droguerías o si están en sus casas. Estamos muy felices el día de hoy que estén con nosotros una vez más desde Genfar. Tenemos preparado otra charla muy interesante para todos ustedes, para sus farmacias y queremos dar inicio a la conferencia del día de hoy. Quien les habla es Carlos Serna desde el área de marketing para Genfar. Y quiero que me digan en el chat desde qué parte nos están escribiendo para saber desde qué parte de Perú, de Colombia o Ecuador nos están escribiendo, de qué farmacias, por ahí los estoy leyendo. Y nada, queremos dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Ahí nos dice, por ejemplo, Jesús desde Santa Ana. ¿Cómo está Jesús? Desde Chiclayo, desde Bogotá, Barranquilla. En verdad es un placer para tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Y como les he dicho antes, a las personas que han estado en nuestros webinars, los dos eventos pasados, que este es un evento para ustedes. Yo quiero comenzar dándoles unas pequeñas pautas antes de darle paso a nuestro conferencista que tenemos el día de hoy. Espérenme un segundito, y los voy leyendo. Listo. Para las personas que no han ingresado antes y esta es su primera vez, este es el programa académico que se llama Academia Genfar, que es un espacio que se denomina Aprendiendo Juntos. Es tanto desde nuestro lado y sobre todo para ustedes, para que puedan desarrollarse y desarrollar todas sus habilidades y conocimientos y los pueden poner en práctica en sus farmacias que tengan en el día de hoy. Y es así que quiero contarles un poco cómo nos vamos a desarrollar en nuestra hora que tenemos. Yo les estoy dando las bienvenidas. Quiero darles unas recomendaciones generales antes de pasar a la ponencia del doctor Antistio Alvis, que nos va a hablar sobre los protocolos de bioseguridad en servicios farmacéuticos, un tema muy importante relacionado justo ahora con la pandemia y otros temas relacionados. Y bueno, también tendremos un espacio de preguntas y respuestas y finalmente la clausura. Y es así, como les decía, que estamos en nuestra tercera fecha del día de hoy con este tema súper importante de los protocolos de bioseguridad en los servicios farmacéuticos, pero también recordarles que tenemos nuestra próxima conferencia este jueves, pasado mañana, hablando ya de la salud mental, qué efectos tiene el tema de toda la pandemia y esta cuarentena es tan extensa que han pasado en nuestros países, ahora que tenemos el tema de la variante Delta del COVID y cómo esto afecta a nuestros pacientes y usuarios que van a las farmacias. Y así, en nuestro siguiente tema, que es el 26 de agosto, también hablaremos de riesgos para la salud mental de abandono de medicamentos durante la pandemia, ¿no? Entonces, si tienen un tiempito, tómenle una foto a esta pantalla y a través de nuestra fuerza de ventas van a recibir el link para el registro. Para decirles también que ustedes ya están conectados el día de hoy y ya se han registrado. Entonces, este mismo link de registro les va a servir para el evento del 19 y el 26. Entonces, para que no se estén volviendo a escribir o a registrar y que puedan ya ingresar directo con el mismo link que han usado el día de hoy. Y es así que tengo algunos disclaimers que, bueno, que quiero mencionarles que las afirmaciones y contenidos del material son elaborados por el conferencista y, bueno, sus expresiones y opiniones corresponden a nuestro speaker el día de hoy y que quizás no necesariamente reflejan la posición de nuestro laboratorio. Y también decirles que este evento está destinado exclusivamente al profesional de la salud que prescribe y dispensa. Entonces, de repente una persona se ingresó por error, le pedimos amablemente que se retire. Y bueno, tengo algunas recomendaciones generales que siempre les menciono para nuestros eventos, que este evento está grabado en vivo. Al final de la conferencia tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas y es por eso que los invito a mandarnos sus consultas durante la ponencia de nuestro conferencista. Abajo pueden ver como una barra donde dice preguntas y respuestas o en el mismo chat para que nuestra doctora Alexandra Viga pueda remitírselas a nuestro conferencista del día de hoy y usamos esos 15 minutos para resolver las dudas o consultas que ustedes tengan y que queden súper claro.
Y al final también les enviaremos una encuesta. Para nosotros su opinión es súper importante, saber cómo se sienten, qué nosotros podemos mejorar como GENFAR, y todas sus opiniones son muy valoradas y es por eso que estamos haciendo estos eventos exclusivamente para ustedes. Y por último, antes de darle pase a nuestro grandioso speaker del día de hoy, es que siempre se los digo, esta charla es para ustedes, no es para nosotros. Queremos que ustedes crezcan como farmacias en donde estén, en Bogotá, ya sea en Lima, en Quito, en Guayaquil o en ciudades, que GENFAR está desarrollando estos espacios educativos para ustedes y que finalmente puedan mejorar como farmacia, como personas y como profesionales. Y realmente nuestro objetivo es que GENFAR los cuide a ustedes y también los cuida a sus pacientes. Y es así que me doy pase a que me pueden ayudar con la cortinilla para presentar a nuestro speaker del día de hoy. Y es así que el día de hoy en nuestra academia GENFAR, que denomina Aprendiendo Juntos, el día de hoy nos acompaña Antistio Alvis. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, tiene una maestría en farmacología, un doctorado en ciencias biomédicas y también premio al mayor aporte en atención farmacéutica en Colombia en el 2010. Y es así, no sé si Antistio estás por ahí conectado. ¿Cómo estás? ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Hola, aún no me dan paso a la cámara, pero sí, ya estoy por aquí. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes y espero que sea de mucho provecho la información que vengo a compartirles a todos. Ok, aquí dice que ya puedo iniciar. Ok. Listo. Hola, ¿Cómo buenas estás, noches a todos. Qué gusto verte y saber que estés súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Agradecido con GENFAR y con la audiencia que nos escucha en este momento. Listo, entonces somos todo oídos para tu ponencia. Te dejamos el espacio para que puedas presentar tu presentación y cualquier consulta, ahí todos pueden usar el chat para resolver sus dudas al final. Ok, vamos a compartir sin más, vamos a hablar un poco de bioseguridad. Creo que es un tema que a todos nos compete, no solamente desde el ámbito farmacéutico, aunque aquí lo vamos a compartir pues, desde el ámbito farmacéutico, pero es un tema sobre el cual quiero que hagamos muchas reflexiones y que pues queden estas reflexiones para la vida de todos y sus familias. Bueno, como había dicho Carlos, yo soy químico farmacéutico, tengo una maestría en farmacología y además un doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena y bueno, también doy clases de farmacia asistencial y farmacología en facultades de medicina. Sin más, quiero hablarles un poco sobre seguridad sí, y riesgos laborales desde los servicios farmacéuticos, pero básicamente, como nos pidió GENFAR, un enfoque mucho más encaminado al tema de bioseguridad. El contenido que quiero compartirles a ustedes es unas pequeñas generalidades, los conceptos de riesgos biológicos, riesgos habituales que tenemos en los servicios de farmacia. Bueno, en Colombia traje una clasificación de los tipos de servicios farmacéuticos en Colombia, pero trataré de ampliarlo a cada tipo de servicio que hay en el resto de países de las personas que nos escuchan. Vamos a hablar de bioseguridad y bioseguridad en las farmacias, un poco sobre señalización de riesgos para ir repasando y recordando estas señales. Riesgos químicos dentro de la farmacia magistral para todos los que están acá y los que en algún momento han trabajado en farmacias magistrales. Y vamos a hablar un poco sobre los protocolos de bioseguridad, que es como el objetivo que queremos plantearnos, que desde cada uno de sus establecimientos ustedes puedan desarrollar los protocolos de acuerdo a la normatividad legal vigente y más aún para cumplir ese requisito que es salvaguardar la vida y la integridad de cada uno de ustedes y lo más importante de los pacientes y clientes de su servicio. Antes, como les decía, una generalidad inicialmente, la definición de riesgo. Quiero que hagamos una pequeña definición corta. En términos científicos, el riesgo es la probabilidad, es un tema estadístico, es la probabilidad de un acontecimiento tras la exposición a un determinado agente, cualquiera que sea el agente.
En términos coloquiales, usted puede ampliar esa definición a magnitud de un daño por exponerse a ese agente. Gravedad, hay cosas que son mucho más graves que otras, agentes o fenómenos que son mucho más graves que otros, y otros que son mucho más duraderos, es decir, la consecuencia. Entonces, habitualmente solemos aceptar que el riesgo aumenta cuando lo hace la probabilidad y la magnitud. Yo podría preguntarles a cada uno de los que están aquí, ¿cuál es la probabilidad de que yo salga de mi apartamento donde estoy ahora dando esta charla y cruce la carretera y me arrolle un carro, un automóvil? Bueno, va a depender de la cantidad de carros que haya y de que yo no tome las medidas de las señales de tránsito, de los semáforos, en fin. Entonces el riesgo es una probabilidad que depende de la magnitud y de las situaciones a las que yo me expongo. Por lo tanto, las farmacias tendrán una probabilidad determinada de riesgos y unos riesgos habituales que voy a compartir con ustedes, y cada uno de ustedes va a hacer una reflexión de lo que han vivido, de sus experiencias, y quizás al final, cuando vengan las preguntas, podamos compartirlo y mirar a ver cómo mejorarlo. Entonces, repito, ¿cuál es la probabilidad de que yo salga en un día lluvioso o una tormenta a que yo reciba un rayo o reciba una descarga eléctrica producto de la lluvia? Va a depender si el día es lluvioso o si no lo es. Entonces, recuerdo, la definición de riesgo científicamente es la probabilidad, matemáticamente, la probabilidad de acontecimiento de cualquier noxa, cualquier problema tras una exposición. ¿Ok? Y va a depender de la magnitud y de la duración. Quiero que reflexionemos sobre los riesgos entonces y las amenazas actuales. Yo, antes de hacer esta charla, me preguntaba cuáles eran los riesgos y cuáles eran las amenazas a las que cada uno de los que está acá se encuentra expuesto día a día. Y debemos notar que hay múltiples amenazas. Y esto lo saqué de una presentación del doctor Haddad, un epidemiólogo colombiano muy importante, y nos habla de que en la actualidad estamos expuestos a 4 grandes riesgos. Uno, la amenaza microbial, la estamos viviendo hoy en día. El SARS-CoV-2 llegó a quedarse, a cambiarnos el mundo y a replantear la vida. Pero no solamente es el coronavirus o el virus de SARS-CoV-2, sino que existen bacterias resistentes. Ya creo que vieron una charla sobre uso de antibióticos, también hay hongos, también hay parásitos. Es decir, todos los profesionales de la salud, eso incluye a los profesionales en farmacia, van a estar expuestos a ese riesgo microbial. Pero no solamente usted como profesional de la salud, sino también usted como persona, como ser humano. Otra amenaza es la amenaza financiera. Es decir, el mundo, la amenaza microbial o cualquier amenaza, cualquier catástrofe nos puede llevar a un problema financiero, y eso ocurrió con el coronavirus. Y por lo tanto eso nos lleva a unas amenazas políticas, es decir, nuestros dirigentes entran en conflicto con sus poblaciones dependiendo de cómo se manejan estas situaciones. Y terminamos en esa ola que les muestro en la presentación con las amenazas emocionales, y todo se va volviendo como unas fichas de dominó que van cayendo. La amenaza emocional. Hoy en día encontramos personas con una alta prevalencia e incidencia de depresión, de ansiedad, de problemas, de desórdenes del estado del ánimo, que obviamente es importante que lo mencione también en esta charla, porque a sus farmacias seguramente también van a buscar medicamentos, bien sean naturales o no, para este tipo de cosas, y eso también supone algunos riesgos en lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero en general, según Haddad, son estos 4 riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Genfar les está trayendo hoy una charla precisamente para lograr adaptarnos a esto. Y yo voy a traer ciertas reflexiones. Herbert Spencer hace mucho tiempo nos decía que quienes sean capaces de transformarse en respuesta a una nueva condición externa tendrán mayor probabilidad de vivir. Si usted en su farmacia tiene unos buenos protocolos de bioseguridad, usted tiene mayor probabilidad de triunfar, no solamente como farmacéutico, sino de estar seguro y hacer que tenga seguridad su cliente o su paciente. Entonces hay que adaptarse a los cambios. Y ya lo decía también en El origen de las especies Charles Darwin, que nos decía, en El origen de las especies, lo que necesitamos es adaptarnos para poder supervivir o sobrevivir. No es el más fuerte, no es la selección natural, es digamos, la lucha del más fuerte, no, es el que logra adaptarse. Y precisamente de eso y de esas reflexiones quiero hablarles el día de hoy.
En los servicios farmacéuticos, en general, cualquier profesional de la salud está expuesto a riesgos biológicos. Y por eso vamos a hablar de bioseguridad. La definición de un riesgo biológico, que ya lo vimos dentro de las 4 amenazas, ¿sí?, es que nos encontramos con virus, bacterias, parásitos que son susceptibles de estar contenidos o no en secreciones, en muestras de biológicos, ¿sí?, en saliva, en vómitos, ¿sí? Y hay farmacias, satélites o servicios farmacéuticos o personas que puedan laborar dentro de farmacias de los hospitales o que atiendan familiares de personas que van al hospital o farmacias que están cerca de un hospital. Y esto supone un riesgo, ¿cierto que sí? Entonces, hay incontables microorganismos y la definición y algunas de las tareas que se desempeñan ciertos colectivos de trabajadores conlleva riesgos que son vinculados a la exposición de esos agentes biológicos. Entonces, la definición es, son agentes biológicos. Los riesgos biológicos son agentes biológicos. Pues la probabilidad de que ocurra que tú te enfermes o que tengas una situación complicada o un familiar por un patógeno microbiano. La fuente de infección, bueno, existen muchas, ¿cierto? La mayoría son transmisibles para humanos, animales y otras formas de vida. Y vamos a encontrar, como les dije, bacterias, plásmidos, virus, hongos, micoplasmas, parásitos, productos celulares, reservorios. Inclusive hace muchos años, en medicamentos como el factor 8, que no se producían de tipo recombinante, sino que se producían por extracción de esas proteínas de algunos medios animales, venían, como no se bioinactivaban, venían contaminados con virus de VIH y se comercializaban esos medicamentos con el virus y así esa era una forma de contagiar a las personas. También vamos a incluir dentro de esos potenciales riesgos biológicos aquellos usados en procedimientos como DNA recombinante y manipulaciones genéticas. En general, los agentes causales más comunes que usted puede enfrentarse en un hospital, en una farmacia de hospital o en farmacias cercanas a los hospitales son bacterias. Muy común que una persona vaya tosiendo a tu farmacia con una infección respiratoria tipo bacterial, tuberculosis, ¿sí?, o cualquier otra. Una neumonía adquirida en la comunidad, la persona va. Hoy en día, como se solapa con el COVID, pues se confunde, pero podría ser SARS, un virus, pero también una bacteria. Y es muy común el estreptococo neumonía en algunas zonas o en algunos periodos del año. La clamidia, por ejemplo, las riquecias, algunos virus, ya sabemos, el SARS, los virus de DNA tumorales, los virus de RNA, los hongos, algunos parásitos. Una persona que llegue con hongo en sus manos a comprar medicamentos a tu farmacia podría darse, ¿sí? O que estés dentro de un hospital y las enfermeras estén manipulando ese tipo de cosas. Entonces sí vamos a encontrarlo. Entonces, cualquier lista que se haga será siempre incompleta, porque es un tema de magnitud, como les decía al principio, y de cantidad, y de población, y de zona, y de dónde te encuentres. Entonces, por el ciclo vital del entorno que provoca entonces la aparición de nuevos agentes. Ejemplo, no es lo mismo cuando se dio un brote del ébola, ahora que se está dando el brote del SARS. Tienen diferentes comportamientos. Y así pasa con algunos brotes, durante épocas lluviosas o no. Entonces, las farmacias no son ajenas a esta realidad. Los riesgos biológicos van a afectar de manera obvia los puestos de trabajo, las actividades laborales donde exista mayor posibilidad. Les recuerdo el concepto de riesgo, es probabilidad, posibilidad de encontrar trabajadores expuestos. Vamos a encontrar clínicas, hospitales y entidades de salud. Las farmacias son entidades de salud. Es posible que filosóficamente aún en algunos países de América Latina no se consideren así, pero son entidades de salud. Entonces usted está, o todos los que están aquí, están dentro del grupo donde hay más probabilidad. Laboratorios clínicos, biológicos y de bioinvestigación, en donde hay cría y manejo de animales. Por ejemplo, las farmacias veterinarias habitualmente están cerca de un hospital veterinario. Manejo de pieles y otros productos animales, procesamiento de carnes, servicios funerarios, manipulación de basura y desechos. Desde la farmacia también se manejan algunos residuos, vamos a tocar más adelante. Y los trabajos de personas que se dedican a, pues, no sé cómo le llaman en otros países, pero bueno, son recicladores, este tipo de cosas que se meten a redes subterráneas, alcantarillas y otra gran variabilidad de actividades que puede provocar riesgo laboral. Eso hablando de riesgos biológicos, porque hay riesgos laborales que no necesariamente son biológicos. Por ejemplo, riesgos de ruido o riesgos de vista, en fin, hay otros. Pero como estamos hablando de bioseguridad, nos circunscribimos a riesgos biológicos por el tema de la pandemia.
Entonces usted puede estar en una farmacia de droguería, o en una farmacia comunitaria, o puede estar en una farmacia magistral, o puede estar en un, digamos, una droguería grande de cadena, y en cada uno de esos sitios usted va a encontrar algunas probabilidades de riesgo, y yo les voy a mencionar algunos de esos. Entonces, los riesgos habituales dentro de los servicios farmacéuticos, y los que me puedan comentar ustedes que el día a día están allá, podemos ir haciendo esa reflexión al final. Riesgos relacionados con las preparaciones de fórmulas magistrales, esos son riesgos químicos, y las preparaciones oficinales para las farmacias, droguerías o las comunitarias que hagan magistrales. Riesgos relacionados con agentes químicos. Riesgos ergonómicos relacionados con la postura en el trabajo. Hay gente que hace 12 horas trabajando en una farmacia y bueno, hay riesgos relacionados con su postura. Miren que este no necesariamente es biológico. Riesgo ergonómico relacionado con la manipulación de cargas. Por ejemplo, los que manejan líquidos de altos volúmenes y este tipo de cajas pesadas, sobre todo mujeres o incluso también los hombres, porque digamos que no hay ninguna diferencia en este aspecto. El riesgo de caídas en el mismo plano. Usted puede resbalar por derrame de un líquido, sí, accidentes. Riesgos de caída en altura para farmacias que están ubicadas, que no deberían estar ubicadas en algunos pisos, pero si hay una farmacia satélite en una sala de cirugía que queda en un 5.º piso, pues es posible. Riesgos de contactos eléctricos, riesgos de incendio, riesgos relacionados con el almacenamiento y riesgos de cortes y pinchazos. Sí, depende de si haces ajustes o no en una central de mezclas y preparas algunos medicamentos oncológicos y te puedes de alguna manera afectar con una aguja si estás preparando una mezcla o un magistral, en fin. Hay diferentes tipos, hay muchos más. Seguro que ustedes, si hacen una reflexión, podrán encontrar muchos más. En Colombia vamos a encontrar diferentes tipos de servicios. Estoy seguro que en sus países también, pero esta diapositiva no la voy a ampliar, puesto porque sé que es una diapositiva que se circunscribe mucho a Colombia y hay servicios farmacéuticos que están en hospitales y servicios ambulatorios. Sé que en los países de las demás personas que se encuentran en esta conferencia también habrán esas diferencias. Hay farmacias hospitalarias, farmacias comunitarias, pero en general cada farmacia, según esta que ya es más una imagen y me pueden entender más, va a tener diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, no es lo mismo un área de oncológicos en una farmacia o un servicio de farmacia que tenga una central de mezcla de oncológicos. O no es lo mismo una farmacia que se dedique a producir radiofármacos, un servicio farmacéutico, o que no necesariamente tiene que ser una industria, pero sí en una unidad oncológica donde se haga radiofármaco, radiopaco, son riesgos a radiactividad. Incluso los farmacéuticos que son expertos en esto pueden estar, y los auxiliares que trabajan allí, pueden estar en riesgo de productos radioactivos. Los que trabajan magistrales en químicos y los de almacenamiento y los que se encuentran expuestos a personas día a día, ya les decía, riesgos de pandemias, de virus, de endemias, que es lo que está. Sin más, entonces, ¿qué será bioseguridad? Pues son las medidas que usted destina a establecer un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infecciones en todas las actividades que estén relacionadas con la salud, no solamente con los médicos, sino también los farmacéuticos que dispensan, que hacen atención farmacéutica, que reciben trabajadores, pacientes, visitantes, sí, proveedores. Entonces usted tiene que generar mecanismos de barrera. Y ahí comenzamos con el tema de bioseguridad. Existen diferentes principios de bioseguridad y los tres que ven ahí en la imagen que se aprecian ahí son el principio de universalidad, el uso de barreras y las medidas de eliminación de materiales contaminados. En todas las farmacias tenemos, y en cualquier sitio donde queremos establecer protocolos de bioseguridad, necesitamos tener estos principios claros. Repito, universalidad, uso de barreras. Por ejemplo, hoy en día utilizan mucho tapabocas y algunas farmacias pues tendrán también sus mecanismos de barrera. Medidas de eliminación de material contaminado, ¿vale? Entonces, como les digo, estos serían los tres pilares que sustentan y dan origen a las preocupaciones universales y que deben atenderse teniendo en cuenta que todos los servicios de farmacia van a tener ese riesgo. Entonces, usted debe mantener unas normas universales, y quise traer las normas universales. Este logo que está aquí es el logo de riesgo o de bioseguridad o de riesgo biológico, es una señal, ahora se las voy a mostrar en detalle.
Usted debe mantener condiciones de higiene y aseo en su servicio de farmacia. No debe fumar, beber o comer en el sitio de trabajo, porque eso supone riesgo. Mantener condiciones de temperatura, iluminación y ventilación. Perdón. Esto es universal. Para todo paciente, interprétese como potencialmente infectado, hay que tener mecanismos de barrera. Lavado de manos es universal, un mecanismo de barrera. La forma sistemática de uso de guantes desechables o guantes quirúrgicos, dependiendo de dónde se encuentre, y la implementación de procedimientos de asepsia. Otra cosa, hay que eliminar los elementos de protección personal en canecas rojas. Hay que verificar que no falten elementos de protección personal en los servicios de farmacia y hay que evitar la atención directa a pacientes que tienen lesiones o que usted identifique que tienen lesiones. Porque usted hace turno, seguramente cambia con sus compañeros, va a su familia, a su casa, a estar con familiares. Con el coronavirus la bioseguridad se volvió mucho más estricta, pero siempre debió ser así, o por lo menos debió ser algo estricta en las zonas o las entidades de salud. Lo que pasa es que la bioseguridad cuesta, y eso es otra cosa que es universal. La bioseguridad cuesta en cualquier país del mundo. Una mascarilla N95, unas gafas de seguridad, cuestan dinero. Y los protocolos, seguir los protocolos estrictamente también cuestan. Universalidad, hablando del primero, las medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de que usted conozca o no su serología. Hay que estar pendiente del tipo de paciente. Es muy difícil que en la farmacia comunitaria usted sepa qué paciente tiene y no lo puede manejar, pero se pueden hacer protocolos para conocimiento de pacientes. En la farmacia comunitaria que están desarrolladas, los países que están desarrollados, se conocen un poco más. Se debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente pueden portar y transmitir microorganismos. Es importante seguir esas precauciones. Dentro de los mecanismos, barreras universales para esa medida de universalidad tenemos dos grandes grupos de mecanismos de barrera. Un mecanismo de barrera es la inmunización activa. Según los protocolos o según los planes ampliados de inmunización para la vacuna contra el COVID y todas las vacunas, cualquier personal que trabaje en farmacia debe ser inmunizado. En primera línea, igual que los médicos. Eso no debe faltar. Por eso digo, la bioseguridad cuesta. Si usted es empleado de una farmacia, usted debe ser vacunado. En la primera línea, como cualquier profesional de la salud. ¿Sí? Y lo otro es el uso de barreras físicas, uso de guantes, mascarillas, barbijo, cubreboca, tapaboca, como le llamen en el país donde se encuentra. Eso es muy importante para plantear en la barrera de protección. Perfecto. La otra cosa es que se establece la manera de eliminar los elementos de riesgo patológico, protegiendo a los individuos y el medio ambiente. O sea, debe tener medidas que eliminen el riesgo siempre y cuando el riesgo ya se encuentre dentro de su servicio. Entonces, la bioseguridad en la farmacia va a depender, como les decía anteriormente, del tipo de farmacia. Usted tiene que evitar el contacto con la piel, mucosa y anexo con los agentes biológicos. Por lo tanto, usted debe implementar el uso de elementos de protección personal que ya les he dicho. Uno importante, la protección respiratoria. El barbijo, el cubrebocas, ¿sí? De material repelente y trama cerrada indicada. En Chile vi que un grupo de investigadores hicieron hasta un tapabocas de cobre, un cubreboca de cobre, a base de cobre. No hay una cosa más antiviral en el mundo que el cobre. Los guerreros espartanos durante la guerra cubrían sus heridas con cobre para evitar lesiones microbiológicas. Las mascarillas con filtros específicos, como les decía, pueden ser cobre N95, respiradores de libre mantenimiento, pero como les digo por acá, voy a ver si puedo colocar aquí el puntero, es importante que usted establezca en qué tipo de servicio está para sus protocolos de bioseguridad, que son los que muestro acá a la derecha. De resto, la protección visual, creería uno que no, pero también se requiere en algunos servicios de farmacia, por no decir que en todos. Careta visor para utilizar en procedimientos para profesionales de la salud, por ejemplo, oftalmólogos, pueden estar también, qué sé yo, los audiólogos o los otorrinolaringólogos, pero los farmacéuticos que manejen este tipo de pacientes de infecciones de vías aéreas, pues deberían también, ¿sí? Se debe utilizar gafas, monogafas o caretas. Se hace distribución de medicamentos en dosis unitaria de diferentes servicios, más aún esta protección visual.
Tenemos también entonces la protección auditiva, siempre y cuando se requiera, si su farmacia queda cerca a un aeropuerto o un lugar donde haya ruidos, es necesario que se tenga esa protección auditiva. Protección de extremidades y manos, como les decía, guantes de látex, que constituyen barreras biológicas. También puede utilizar el alcohol antiséptico, los repelentes o calzado apropiado, dependiendo del servicio. Aquí vemos a la chica con gorro, tapaboca, una pijama, dependiendo de dónde se encuentre. Imagínate que esta chica se puede encontrar en una farmacia satélite, en un servicio de cirugía. Ella debe ir vestida así, ¿sí? O que maneje el stock de medicamentos de cirugía. Es importante que ella esté cubierta. Entonces, también recordarles un poco el tipo de lavado de mano dependiendo del servicio. Hay un lavado de mano social, clínico y uno quirúrgico. Y eso tiene unas características dependiendo de lo que se va a hacer. No es lo mismo un cirujano o esta chica que está en una farmacia satélite de un servicio de cirugía que un farmacéutico que se encuentra en la farmacia comunitaria. Pero en general hay gente que opta por tener los protocolos de los 3 tipos de lavado: social, clínico y quirúrgico. Es importante el manejo de cuidadoso de los elementos cortopunzantes, como agujas, jeringas, ¿sí? Y sobre todo los que trabajan en centrales de mezclas. Y la codificación de colores es muy importante para la disposición de los desechos hospitalarios. Sobre todo cuando son cortopunzantes, pues es importante que los guardianes tengan esa coloración roja para que den a la visión que ahí pues puede haber material cortopunzante. Y usted va a encontrar para el manejo de desechos diferentes tipos de colores. El color verde para el desecho ordinario no reciclable, el color rojo para desechos que impliquen riesgo biológico, siempre va a colocarlo de rojo, el color gris, papel, cartón, ¿sí? Los guardianes son recipientes de pared resistente con tapa, donde van a colocar las agujas, era lo que les trataba de decir, aunque generalmente estos guardianes van de color rojo. Para señalizar los riesgos es importante conocer la señalización de seguridad. Entonces, para recordarles un poco, las que están en rojo son de prohibido. Generalmente tienen una línea que las atraviesa. Prohibido fumar, prohibido comer, van a encontrarlas en rojo. Las que son obligatorias y están relacionadas con la bioseguridad vienen en azul. Use gafas, use casco, use una bata, ¿sí? Use una máscara. Las que advierten peligro generalmente vienen amarillas. Materiales inflamables, materiales químicos, riesgo eléctrico, van a encontrarlos en amarillo. Y los que son indicativos de extinción de incendio, generalmente los salvavidas, se encuentran también en rojo. Y las de evacuación y salvamento en verde. ¿Vale? Aquí un poquito más, para que se vean un poquito mejor, aquí vemos una que es obligatoria, la van a ver en azul. Una que indica un indicador en amarillo, que es biológico, que avisa, que da una alerta. En verde, una de salvamento, un lavaojos. Es decir, la señal de que ahí se encuentra un lavaojos y si ya ocurrió el fenómeno, esta te puede salvar. Entonces esa debes también conocerla. Azul nuevamente, uso de casco, protección, gafas y las que les decía que eran de barrera o de prohibición, que las van a encontrar siempre en rojo, en cualquier servicio farmacéutico y son universales. Son universales. En la farmacia magistral también hay algunos riesgos y quería hablar específicamente de eso. Implica utilización de numerosas sustancias químicas que pueden a veces ser utilizadas en concentraciones muy altas, salpicaduras con algunos que manipulan algunos productos químicos, algunos vehículos o que sean volátiles, ¿sí? Por eso es necesario tener en cuenta, las etapas de la fabricación de ese producto, el control de calidad, el almacenamiento y el mantenimiento, porque se producen en la misma farmacia. Entonces miren cómo está protegida esta farmacéutica que se encuentra de pronto haciendo un reenvase, un reempaque de un producto magistral. Los más comunes que se pueden utilizar en la industria farmacéutica, básicamente en la magistral, los ácidos como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, la sosa, ¿sí? El amoníaco, los solventes, los alcoholes y los peróxidos. Son de bastante riesgo. Y ahí vamos a encontrar entonces nuevamente el riesgo en amarillo de sustancias químicas. También cuando se hace investigación y desarrollo, el desarrollo de cualquier sustancia farmacéutica o cualquier cosa que emprendas nueva, pues va a utilizar variedad de productos.
supone algo de riesgo. La fabricación, las salpicaduras que pueden ocurrir. El control de calidad, en el control de calidad, por ejemplo, errores en la manipulación o la toma de muestras, que pueden ser la causa de salpicaduras accidentales. En el almacenamiento también, en el almacenaje incluye operaciones de entrega, de transferencia de materias primas, ¿sí? El trasvase o el reempaque también pueden causar accidentes. Y por supuesto el mantenimiento, o sea, si tú no tienes, digamos, el mantenimiento de algunos equipos, ¿sí?, que tengan alteraciones en las instalaciones, también puede suponer algunos riesgos de accidente. Pueden ocurrir en operaciones como reparación, limpieza, desagüe, no sé, cualquier equipo, que una nevera que tengas, que vaya a hacer un mantenimiento, pues una tubería, ¿sí?, podría suponer un riesgo. Para ir terminando y para que vayamos entendiendo todas esas cosas que les acabo de mencionar, lo ideal desde que de los servicios de farmacia, los profesionales o los regentes o las personas que sean administrativas en ese servicio deben desarrollar protocolos, y ahí les coloco una escalera de protocolos que deben tener sí o sí la mayoría de los servicios farmacéuticos, y que va a depender también del tipo de servicio. Por ejemplo, protocolo de primeros auxilios, deben tenerlos escritos, o sea, lo ideal es que los tengan escritos para que sepan cómo actuar frente a riesgo. Por ejemplo, protocolos para lavar zonas lesionadas o protocolos para manejo de heridas, ¿sí? Estos se pueden explicar perfectamente en un curso de primeros auxilios, pero es necesario que esos protocolos de primeros auxilios, sería otra charla, quizás dada por algún profesional de la salud clínico, pero esos protocolos deben quedar bien establecidos en los servicios de farmacia como en cualquier servicio clínico. Procedimientos administrativos, bueno, el tema de los accidentes laborales, cómo realizar informes, identificar los pacientes fuentes de determinado riesgo, esos protocolos deben tenerlos ahí escritos. Si el accidente se relaciona con VIH, ¿cómo van a hacer para remitir a epidemiología? Esto debe estar escrito, protocolizado en cada uno de sus servicios de farmacia. Y los protocolos de bioseguridad, por supuesto, el protocolo es al salir, al regresar al hogar, por ejemplo, ahora en COVID es muy importante. Protocolo que van a seguir en el transporte público, protocolo al ingreso y salida del sitio de trabajo, protocolo de lavado de manos, protocolo de limpieza y superficie de áreas, protocolo de distanciamiento, atención a clientes domiciliarios y transportadores o personas que llegan a ti. O sea, tienes que tener, aquí lo pongo en colores gris, los protocolos que debe tener un servicio farmacéutico mínimamente escritos. Porque está bien que tengamos claro lo que es un riesgo, un patógeno, pero ¿cómo operar frente a él? Hay que escribirlo, ¿sí?, con un modo operandi, y que se cumpla y que todos lo puedan entender y que esté socializado ese protocolo. Con respecto a los residuos, también tiene que haber un protocolo de manejo de residuos a nivel hospitalario o a nivel no hospitalario. Recuerden que hay diferentes residuos que no son peligrosos, pero hay otros que son peligrosos y que se clasifican en químicos y radiactivos. Dentro de los químicos tenemos a los fármacos, miren, y esos residuos pueden ocasionar peligro, no solamente para usted, sino para el ambiente. El desecho de los productos que se vencen, que vayan al ambiente, usted no sabe qué repercusión va a tener en el ambiente y en esa cadena trófica, cómo puede volver a afectar a mi salud, a un individuo, incluso a un familiar. Entonces es bien importante también los que son infecciosos, que también se pueden dar en algunos servicios de farmacia, como les había mencionado. Y en general, usted debe tener protocolos para manejo desde el origen, transportes internos o segregación de desechos, acondicionamiento, segregación, bolsas, todo eso debe tenerlo un servicio de farmacia bien protocolizado. Sin más, pues esperar sus preguntas. Dejo esta frase del doctor Tonquingueras, que dice que tenemos una tendencia enorme de calificar como no relevante lo que no entendemos. Y hay veces, cuando no entendemos las amenazas, no podemos calificarlas como relevantes, y hay que calificarlas máximo en tiempos de pandemia y en tiempos en que las farmacias se volvieron un muro de contención frente a la farmacia, sobre todo en manejo paciente ambulatorio. Muchas gracias a todos y bueno, atento a sus preguntas. Muchas gracias, Tistio, y súper charla. Me gustó mucho, creo que nos llevamos muchos aprendizajes. Y bueno, abrimos el foro de una vez para nos puedan ir dejando sus preguntas y consultas a través del chat. No sé si, Tistio, puedas prender tu cámara también para que las personas te puedan ver. ¿Cómo estás,
Alexandra, Hola, ¿cómo doctora, ¿cómo estás? está? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Alvis. Un gusto tenerlo con nosotros. Mil gracias. Aprendí muchísimo. Ya me di cuenta de muchas cosas que puede ser que nos estén haciendo falta y que aún tenemos que empezar a trabajar. Y hay muchas preguntas al respecto. La primera es, por ejemplo, nos pregunta aquí Luis Ramos. Digamos que es una excelente charla y que es muy lógico todo este tema, pero ¿quién vigila estos protocolos? ¿Cómo se puede lograr como un visto bueno? Y cómo poder lograr también si incluso algunas empresas ya no están entregando como estos materiales de bioseguridad que se entregaron al principio, digamos, de la pandemia. Perdón, no escuché bien la pregunta, doctora. ¿Los protocolos, sobre los protocolos? Sí, digamos, ¿quién revisa estos protocolos o quién debería vigilar estos protocolos y cómo lograr mantener estos protocolos cuando ya en las empresas no se están entregando como estos materiales de bioseguridad? ¿Quién sería responsable de esto para garantizar que los auxiliares o quienes laboran en la droguería estén seguros? Ok, bueno, en realidad, si lo miramos desde el punto de vista reglamentario, hay una legislación para manejo de desechos y residuos que creo que es del Ministerio de Protección Social y que está relacionada no solamente con la industria farmacéutica y con los hospitales, sino que obviamente también involucra los servicios de farmacia. Y creo que también en Colombia, pues la 2100, la decreto 780 nos habla un poco, más que todo en la 1403. Pero básicamente el INVIMA y los entes territoriales deben habilitar estas farmacias que, digamos, que están dispuestos para habilitar estas farmacias, deben ir a verificar esos protocolos y esos procedimientos. Pero va a depender también del tipo de farmacia, doctora, porque todos los protocolos no van a ser iguales para el tipo de farmacia. Entonces uno ve, por ejemplo, en la 2200 que una farmacia en Colombia comunitaria debe cumplir protocolos de, por ejemplo, de sistema de suministro, de recepción, ¿sí? de adquisición, de almacenamiento. Pero si nos vamos a un servicio hospitalario van a pedir muchos más protocolos, incluidos el de desechos y residuos, que también se debe pedir en el otro, pero el INVIMA y los entes territoriales en Colombia, pues no sé en otros países, Carlos, si tú nos ayudas, pero en Colombia INVIMA, Ministerio de Salud y entes territoriales. Por ejemplo, Cartagena da salud en Bolívar, no sé si Carlos nos ayuda en Perú o en otros países, porque no sé cómo responderlo ahí. Sí, acá la DIRIS de DIGEMIT hace las inspecciones. Claro, muy interesante. Y claro, es posible que muchas de las instituciones no hayan hecho estas, digamos, estas revisiones periódicas o no se exijan o no se hayan revisado estos protocolos, pero eso no significa que siendo nosotros conscientes del riesgo no debamos establecerlos. Claro, claro, así es. Debe haber una revisión periódica para controlar esto. Por ejemplo, yo me formé en los Estados Unidos y en los Estados Unidos la FDA y digamos en cada estado hay unas entidades que se encargan de vigilar y de calibrar incluso equipos. O sea, ellos van a tomar muestras incluso en el ambiente y lo hacen periódicamente. Pero como les digo, la bioseguridad, doctora, cuesta y hay algunos países en América Latina donde todavía esto nos está quedando como una asignatura pendiente. De acuerdo. Doctor, y por ejemplo, ¿cómo se puede calcular el aforo en una farmacia, ¿no? En un local, porque en realidad creo que esto hace parte de la bioseguridad. Perdón, no la escuché, doctora. ¿Cómo se podría calcular el número de personas permitidas en un local? Pues porque esto haría parte de la bioseguridad. Por supuesto, y sobre todo ahora en el periodo de pandemia, y bueno, siempre, mire, incluso la circulación, hay software que miden, hay un investigadores que se han dedicado a mirar qué tanto un número de personas interactuando en una farmacia podrían afectar a la dispensación. Depende también del tamaño. Las farmacias deben tener un tamaño dependiendo del tipo, y eso está en la legislación.
Por ejemplo, si en una farmacia hospitalaria que atiende 100 camas en un hospital, yo hablaría de 2 farmacéuticos profesionales y podrían haber unos 3 auxiliares. Pero si estoy hablando de un local, en una farmacia comunitaria, en cualquier sitio, pues yo diría que máximo 2 farmacéuticos por local. Pero también va a depender si es una droguería de cadena. Sí, que como por ejemplo aquí en Colombia, Farmatodo, Farmacia Cruz Verde en Chile. O sea que son locales muy grandes y van a requerir mucho más personal. Y el Pero va a depender del área. Sí, señor. Y ese, digamos, ese cálculo del número de pacientes o de clientes que puede ingresar a la farmacia, ¿hay alguna forma de hacerlo, doctor? Sí, en el libro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria hay un número de pacientes y de farmacéuticos, o sea, un número de farmacéuticos por paciente, y eso se calcula por área de superficie cuadrado, pero no tengo el dato, o sea, no tengo el dato ahora en la memoria, pero sí sé que hay un número de un farmacéutico, por ejemplo, puede atender un aforo máximo. Pues también va a depender, como le digo, va a depender del tipo de servicio, pero por ejemplo, en la farmacia hospitalaria, que es la que yo más he manejado, hasta 30 pacientes. Y va a depender que una farmacia o un hospital es una cosa mucho más grande. Pero claro, para que entren a un espacio va a depender también del área de superficie, y también nos muestra hay un cálculo, hay unas tablas que nos muestran eso. Eso lo puedo compartir ahora por el link. Perfecto, para que doctor, súper. Maravilloso, sí, y lo mandamos a todos, pues para que cada uno pueda hacer su cálculo de su exacto, Angelita Marisela Flores dice va a depender del área, y es exacto, en esa tabla usted va a encontrar por área número de personas y número farmacéutico, ahí lo podemos encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, otra pregunta. ¿Es cierto que ha cambiado otra vez el tema de los colores de las bolsas donde se deben, digamos, colocar los materiales de residuo? Y ya no son rojas o ahora son diferentes? Bueno, por ahí creo que vi una pregunta justamente sobre eso, sobre, no sé, Carlos me ayuda, sobre la caneca negra, alguien preguntó por ahí. Sí, sí, hay un nuevo código, para 2021 se abrió un nuevo código de colores. Y, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, la caneca negra del nuevo código es para materiales no aprovechables, por ejemplo, servilletas, papeles higiénicos y este tipo de cosas. Digamos que va a depender del tipo de residuo, pero sí, hay un nuevo código y ya tenemos canecas negras, verdes y blancas. Antes encontramos la azul, como lo mostré yo, la roja y la verde, pero aparece la blanca y aparece la negra. Como les digo, la negra, que preguntaban por allí, es para residuos no aprovechables. Perfecto, vamos a buscarlas también y creo que podríamos compartirles a todos esa información para que todos la tengan disponible. Doctor, sí. Y el tema de toma de temperatura y de desinfección del calzado de los colaboradores, ¿sigue siendo válido en las farmacias? Sí, yo creo que ese tema de monitoreo de temperatura va a ser válido mientras la pandemia se encuentre. Y creo que es necesario que incluso se maneje por el bien y, digamos, por el control y la bioseguridad de las personas que laboran y de su familia y de las mismas personas que visitan a la farmacia. Porque recordemos que la farmacia es una entidad de salud y sí es bueno controlar temperatura y bueno, que se siga usando el tapaboca y el barbijo, independientemente de que hayan vacunas o no. Pero lo importante, el mecanismo de barrera, como siempre lo voy a decir, la inmunización global. Eso es necesario. De acuerdo. Y bueno, mientras no logremos estar todos vacunados o aunque ya lo estemos, pues siempre que aparezcan nuevas cepas vamos a tener que estar usando estos mecanismos de protección, ¿no? Correcto. Doctor, ¿por qué está prohibida la toma de la atención en farmacias? No creo que esté prohibida. Lo que está prohibido es que se sugieran medicamentos antihipertensivos de acuerdo a esa toma. O sea, los antihipertensivos no son medicamentos OTC o medicamentos de venta libre. Si una persona puede llegar a una farmacia y tomarse la presión, sí, podría hacerlo. Incluso una persona puede comprar un tensiómetro en una farmacia. Claro, sí. Pero el farmacéutico no puede recomendar ningún antihipertensivo, pues que esos medicamentos van a depender
del tipo de presión que tenga la persona. Y solo yo diría que hasta un internista. Hasta que un internista no valide que la persona de verdad es hipertensa o de verdad tiene una crisis hipertensiva, pues no se puede. Pero no es que esté prohibido. O sea, se puede tomar la presión y se pueden incluso hacer algunas recomendaciones primarias, ves al médico, levanta las piernas, pero no se puede recomendar ningún tipo de antihipertensivo, porque son medicamentos que no son OTC. Claro, son de prescripción. Y sí, en efecto, para un diagnóstico adecuado de hipertensión, hoy la recomendación es precisamente la toma de 3 veces la tensión arterial, en muchas oportunidades con algunos pacientes, el mapeo de tensión arterial para poder efectivamente evidenciar que es hipertensión. Así es. Doctor, otra pregunta nos hacen acá. ¿Cuál sería el protocolo en caso de que hubiera un derrame de un citostático? ¿Cómo? ¿Cuál sería el protocolo en caso de que hubiera un derrame de un citostático? Bueno, sí, muy bien, muy buena pregunta. Depende del citostático. Los medicamentos oncológicos hay de varios tipos. Hay unos que son de alguna manera volátiles, otros que no lo son tanto, pero la mayoría de citostáticos que son quimioterápicos son sustancias vesicantes. Es decir, pueden afectar la piel, pueden afectar la vista e incluso afectar más allá de lo que uno cree. Entonces, lo que se hace cuando se está en una central de mezcla manejando citostáticos, que es donde puede haber un derrame de esto, pero también puede haber fuera, si ocurre de pronto que se cayó, es tener paños. Lo que yo hacía cuando trabajaba en centrales de mezcla era colocar paños para evitar el derrame, pero ya si se derramó el citostático, entonces uno utiliza un paño absorbente y trata de tomarlo con guantes de bioseguridad y lo deposita pues en la caneca que se tiene que segregar para tal punto. Siempre hay que tener presente que los citostáticos son vesicantes, pueden afectar el ciclo celular, como lo hacen en un paciente con cáncer. Entonces, cualquier exposición a eso va a generar una afectación grave. Por lo tanto, tiene que ser una toalla absorbente de gran tamaño para poder hacerlo. Y botarlo inmediatamente o segregarlo en la caneca adecuada para que se lleve al depósito adecuado. Porque además los citostáticos afectan el ambiente. O sea, se quedan mucho tiempo en el ambiente y afectan el ambiente. No se puede botar en cualquier sitio, sino llamar a las personas encargadas de los desechos y residuos para segregarlo correctamente. Doctor, nos han preguntado varias veces si está restringido hoy el uso del termómetro de mercurio. Bueno, lo que pasa es que no es que esté restringido, lo que pasa es que los termómetros hoy en día ya son digitales y los termómetros de mercurio se han vuelto algo obsoleto. Y se han vuelto obsoletos precisamente por el tema de bioseguridad, porque para usar un termómetro de mercurio me tocó colocarlo en una zona del cuerpo y en plena pandemia es mejor desde la distancia. Entonces, digamos que por pandemia y por bioseguridad cayeron en desuso. Pero no creo bueno, no sé si haya una ley que diga que lo restringe. Lo ideal es que no se usen, precisamente por bioseguridad. Claro, serían como para uso en casa, en caso de tenerlos, pues, en casa. Mira que Diana Palacio habla de los kits de sí, por eso decía Diana que va a depender del citostático, porque hay un kit para cada citostático. Por ejemplo, si es una doxorubicina, entonces tú tienes que buscar unos agentes, como ella es un ácido antraciclina, tienes que buscar un agente neutralizante, pero todos los kits no traen el mismo agente. Entonces va a depender del tipo de citostático. Doctor, bueno, y digamos que en la vida real, si nosotros estamos trabajando en una farmacia, ¿cómo deberíamos evitar o qué deberíamos hacer para proteger a nuestra familia? O sea, ¿deberíamos cambiarnos de ropa antes de salir a trabajar? ¿Qué sería lo mínimo que debemos hacer para garantizar que nuestras familias estén seguras? Mira, eso está ligado a la pregunta anterior que tú hacías de cuántas personas se permiten en una farmacia. Te voy a decir por qué. Primero va a depender
del área, pero también de la zona. O cuando hablo de zona, de dónde se encuentra la farmacia y para quién, o sea, quién es su... Sí, por ejemplo, Audifarma. Voy a poner un ejemplo de Audifarma, no quiero meterme en problemas con Audifarma, pero voy a poner un ejemplo. Audifarma tiene una gran cantidad de pacientes del régimen contributivo en Colombia, o sea, de las EPS. Es decir, que cuando esos pacientes van a recibir su medicación, van a Audifarma y se aglomeran. Incluso saliendo del contexto de la cantidad de personas por área, que ya les dije, les voy a mandar el link, ahorita que si me dan un momento, les mando el link para que vean cuántas personas más o menos por área. Pero precisamente por esa pregunta que hace ahora la doctora Vega, es que hay que protegerse y hay que utilizar mecanismos de barrera. Y un mecanismo de barrera, sí, efectivamente, doctora, es cambiarse de ropa, es utilizar batas que se queden en la farmacia y que se laven en la farmacia o se desechen en la farmacia y no llevarlas a casa. Porque la cantidad de personas que puede atender un farmacéutico en el día, en una farmacia tipo Audifarma, es muy grande. Entonces, hay mucho riesgo de aglomeración. Perfecto, doctor, perfecto. Digamos que yo escuchaba hace algún tiempo, en plena momento crítico de nuestros picos, eh, que los médicos se molestaban porque la gente les discutía que estuvieran en la calle con sus uniformes. Y creo que tenían toda la razón, porque al final yo no sé si estuvo con su uniforme atendiendo pacientes o no, y si ese uniforme puede estar o no contaminado. Claro, es que es lo mismo. Era como cuando uno estaba en el comité de infecciones en el hospital y uno iba a la cafetería del hospital, iba con la bata que salía del área de infectología, pues no hacíamos nada, No porque nos traíamos todos los bichos en la bata. Lo mismo ocurre en una farmacia, en un servicio de farmacia. Miren, yo he aprendido en la farmacia que hay una historia que contar de cada persona que va a la farmacia. De hecho, hay un libro que se llama Historias que contar en la farmacia. Y uno no sabe qué va a entrar por la puerta de una farmacia el día que usted inicia a trabajar ahí, o cuando inicia a trabajar. Entonces, lo ideal es que, como usted dice, doctora, los farmacéuticos se protejan también no usando o sea, ellos tienen que tener una vestimenta para la farmacia y otra para la casa. Deben tener trajes, independientemente que sea la farmacia comunitaria más, digamos, más pequeñita en un pueblito o en un municipio, en una vereda, debe tener su bata, quitársela y dejarla allí y tener, digamos, lo que decían en los protocolos universales, higiene y aseo, y esa higiene va para también esa vestimenta. Completamente de acuerdo, doctor, completamente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto una gran cantidad de preguntas. Mil gracias, doctor Alvis, estuvo fantástico. Mil gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Tuvimos 616 participantes. Les agradecemos a todos que nos ayuden con la encuesta. Recuerden que para nosotros es fundamental saber y recibir su retroalimentación. Carlitos. Bueno, muchas gracias a todos y ya les voy a compartir el cálculo que me pidió la doctora Vega y bueno, las preguntas, si quieres, las respondo por el chat ahorita más tarde, las que no haya podido responder. Listo. Claro, si no, otra vez nuestro equipo de Fuerza de Ventadas remitimos las respuestas y sobre todo creo que quedó bastante duda sobre cuál es mi aforo correcto para mi farmacia. Entonces creo que ahí lo vamos a remitir. Entonces gracias a Antistio, bueno, Alexandra por el día de hoy. Yo quiero pasarles un último slide antes de terminar. Que por favor nos ayuden todos con la encuesta. El área de soporte les está escribiendo a través del chat ahorita que nos ayuden respondiendo la encuesta, que esta encuesta nos ayuda mucho a nosotros para mejorar. Pueden escanearlo con su celular, los que estén viéndolo a través de un computador, y si no, saliendo del mismo webinar, al final les va a salir un landing page para que puedan realizar la encuesta. Y por último,
no decirles que están invitados para este jueves, pasado mañana, que tenemos el tema de todos los efectos de la cuarentena, de las pandemias y demás virus y variantes en la salud mental de nuestros pacientes y usuarios, con el doctor Ubier Gómez. Es a la misma hora, entonces todas las personas que estén conectadas el día de hoy ya están inscritas para la siguiente charla del jueves 19, entonces no tienen por qué registrarse de nuevo, usen el mismo link de acceso. Y por último, decirles, y los que no estuvieron al inicio, que tenemos diversos temas para ustedes. Como les decía, este jueves tenemos una del salud mental y el 26 de agosto también. Y bueno, seguro a través de nuestra fuerza de venta van a seguir obteniendo el link, más link de convocatorias para las charlas que tenemos para ustedes. Y sin más que decir, les damos las gracias por el día de hoy y ya nos estamos viendo pasado mañana. El link, el certificado que algunos estaban preguntando va a llegar vía correo electrónico y cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Desde Genfar estamos muy felices y que tengan una linda noche. Gracias a todos.